siento bienaventurado de estar entre ustedes en esta mañana para tener este estudio tan interesante como lo es el evangelismo, misión y visión trascendente de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a oír del evangelismo poniendo énfasis en los programas de la iglesia, como en este caso, como seminarios, confraternidades, convivios, etcétera, etcétera. Y también cuando estamos elaborando programas congregacionales como son campañas evangelísticas en la localidad. Yo quisiera que consideramos esta palabra evangelismo desde el punto de vista divino, desde el principio, misión y visión trascendente de Dios. Es un estudio muy simple, muy sencillo, no tiene mucho que difícil de entender. En Efesios capítulo 1, 3 y 4 y 1 Pedro 1:20 son pasajes que nos señalan cómo es que Dios tuvo esta misión y esta visión trascendente acerca del evangelismo. El apóstol Pablo está diciendo que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1, 3 y 4. Y 1 Pedro 1:20 dice que fue preparado antes también de la fundación del mundo. De manera que esta misión y esta visión Dios la puso allí en el cielo. Me gusta a mí comparar esta labor de Dios como el arquitecto que hace una maqueta de un edificio. Y una vez hecha la maqueta y el plano, el constructor empieza con los maestros a su entorno a construir este edificio en base a la maqueta que hizo, en base al plano. Y esto es lo que Dios hizo allá en la eternidad. Hizo una maqueta, hizo un plano acerca de este trabajo que se propuso hacerlo antes que el mundo fuera hecho. Y tal como Él lo planificó en el cielo, así lo desarrolló también en la tierra, como vamos a ver más adelante. La misión, hermanos, es servicio, es tarea, trabajo y ocupación activa de una persona en determinada labor. La visión que se pone es alcanzar objetivos propuestos a ser cubiertos por su trabajo, por su ocupación, por su tarea, por su servicio. Entonces está el trabajo y también la visión a alcanzar mediante el trabajo. En el caso de Dios, la misión de Él y la visión fue trascendente, es decir, que Él vio más allá de lo que Él estaba haciendo en el cielo. Vio su misión de evangelismo más allá de lo que Él estaba haciendo en el cielo. Para nosotros, realmente, la meta, los objetivos nos parecieran ser inalcanzables, pero si nos ponemos la misión como Dios y la visión como Dios, hemos de hacer sacrificios, esfuerzos, entusiasmo, voluntad, fe, ¿verdad?, para alcanzar lo inalcanzable. Y esto es lo que Dios hizo en esa misión con visión trascendente. Es decir, que Él vio más allá de lo que Él estaba haciendo allí en el cielo. En el caso de Dios, siendo su habitación en el cielo, miró más allá del evangelismo con alcances trascendentes, es decir, del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Eso explica lo que es trascendente, el trabajo de Dios, la misión de Él, del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Lo que es evidente, hermanos, que Dios es una persona realmente con compromisos, ideales propios, acertados, serios, formales, con objetivos definidos, como son cubrir las necesidades del hombre en lo espiritual y en lo material. Vamos a leer algunos pasajes allí con referencia a esto, como es Isaías capítulo 65, verso 1. Mire usted que estos pasajes ya están revelando lo que Dios se puso allá en la eternidad. Isaías 65, 1. Me manifesté a los que no preguntaban por mí.
Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es un mensaje referido a los judíos, pero con visión trascendente, es decir, para los gentiles que no eran pueblo de Dios. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es decir, que la misión de Dios y su visión en el evangelismo era más allá que el mismo pueblo judío, que en el Antiguo Testamento era la niña de los ojos de Dios, el pueblo especial tesoro de Dios, la nación escogida entre las naciones. Lo que ellos no entendieron, el plan de Dios, hecho ya en la eternidad, cuando Él decía, me manifesté a los que no preguntaban por mí. En el Salmo 40, versículos 6 al 8, también tenemos otro pasaje muy importante que nos enseña la misión trascendente de Dios. En el Salmo 40, 6 al 8. Mire usted este pasaje tan interesante. 40, 6 al 8. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ya el método o la forma, el medio por el cual Dios iba a hacer este evangelismo con visión trascendental está aquí en este pasaje, hablando acerca de Cristo, a quien ungió el Señor con óleo de alegría más que a tus compañeros. En Juan capítulo 6, verso 57, Jesús hizo referencia a este plan de Dios en la persona de Él. Juan 6, 57 está diciendo, entre otras cosas, como me envió el Padre viviente. Como me envió el Padre viviente, haciendo referencia a su estado celestial con el Padre en la eternidad. Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7 también nota este pasaje, es muy interesante para entender la misión y visión trascendente de Dios en el evangelismo. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Por lo cual entrando en el mundo, note, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esa voluntad es la que estamos estudiando ahora, el evangelismo, misión, comisión trascendente de Dios en la persona de Jesús. Jesús uniendo su voluntad a la de Dios en este campo. También en el Salmo 52:7, otro pasaje que es excelente, hermano, yo lo considero muy precioso para lo que estamos estudiando en el caso de Dios. Salmo 52:7. Si usted no ha leído la Biblia en su casa, léala conmigo en esta mañana, al menos en este seminario, ¿verdad? Salmo 52:7. Está diciendo 52:7. Bueno, vamos a Romanos, perdón que está mala cita, Romanos, ahí se equivocó la computadora, hermano. El libro de Romanos. El apóstol Pablo hace referencia a esta cita que quiero leer de los Salmos. El libro de Romanos. Capítulo 15, versículo 9 en adelante. Romanos 15, versículo 9 en adelante. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles,
y cantaré a tu nombre, todos los gentiles, y magnificaré todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Es una visión pues trascendente de Dios en el evangelismo que él tuvo como misión, como visión, hacerlo una realidad en el mundo. Muy bien, por estos pasajes y otros que usted puede leer en la Escritura, somos enseñados que los primeros pies, que son hermosos por anunciar la paz, fueron los de la deidad. Fueron los de la deidad, es decir, de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo. Dice el texto allí, ¿verdad? Algunos pasajes, bienaventurados los pies de los que anuncian la paz. En este caso, los pies de Dios, si es que creemos que Él tiene pies, ¿verdad? Del Espíritu Santo y también de Jesucristo nuestro Señor. Extendiendo este mensaje del cielo a la tierra, de allí viene el tema, hermanos, que estamos considerando, el evangelismo, misión, comisión trascendente de Dios, iniciándose allá en el cielo. Esta obra de Dios, hermanos, cubre el liderazgo de Él en este campo del evangelismo, acompañado con acciones de amor y de justicia, siendo manifiestas en su misión y también visión en el evangelismo que Él se puso allá en el cielo. Consideremos el primer punto de este tema. Vamos a ver algunos pasajes también muy interesantes para entenderlo mejor. Vamos allí, por ejemplo, a lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo 15, un pasaje que todos realmente conocemos y que es lo que marca el principio de esta visión de Dios en la tierra. Capítulo 3 de Génesis, versículo 15, el primer pasaje en la historia de la Biblia, en donde nos revela esta misión y visión trascendente de Dios en su principio. Dice allí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Miren ustedes, ya conocemos nosotros este pasaje que se refiere a Jesucristo en su segunda aplicación. La primera aplicación de esta simiente podía ser todas las mujeres fieles del Antiguo Testamento, iniciándose ahí con Sara y otras mujeres fieles de siervos de Dios de aquel lado de la cruz. Pero la simiente real, primaria en este pasaje, es realmente nuestro Señor Jesucristo. Hace el plan en el cielo y lo comienza a desarrollar en la tierra. Capítulo 22, allí mismo, verso 18, está diciendo el Señor a Abraham y por extensión a nosotros como su iglesia. 22, 18. Dice el versículo de la siguiente manera: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y en este pasaje la simiente es el pueblo judío, Israel, que en el Antiguo Testamento se consideró ser la niña de los ojos de Dios, el pueblo especial, tesoro de Dios escogido entre las naciones. Y a través de esa simiente, Él la extendería a través de Jesucristo a todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Además, adelante el apóstol Pablo, orientado por el Espíritu Santo, hace referencia a este pasaje. En este caso, hermanos, la simiente del Señor vino a ser, en segunda aplicación, a la iglesia. Después que fue aplicada la palabra simiente al pueblo judío. Luego que lo comenzó allí en Génesis, le dio seguimiento allí en la era mosaica. Deuteronomio 18, 18 y 19. ¿Qué estamos estudiando?
¿Ah? El evangelismo, misión, convicción trascendente de Dios. Mire usted, en la era mosaica, el Señor va ampliando más la información. Deuteronomio, capítulo 18, 18 y 19. Dice la palabra de Dios: profeta le levantaré de en medio de tus hermanos, como tú. Dice el versículo: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Todo esto está de acuerdo con lo que Dios se puso allá en el cielo, en la misión y visión trascendente del evangelismo. Pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En este caso, el pasaje nos enseña que Dios no iba a permitir ninguna cosa que interrumpiera este plan. Está diciendo: yo le voy a pedir cuenta a la persona que no oiga las palabras que este profeta hablara en mi nombre. Por lo tanto, hay que respetar, ¿verdad? O había que respetar este plan de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, allí en la eternidad. Vamos a ir a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, Jesús hace referencia a esas palabras. Juan capítulo 7. Mire lo que dice el Señor con respecto a esto. Versículo 44 en adelante. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que ninguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Por lo tanto, Jesús hace referencia a este plan de Dios en el evangelismo. Es el libro capítulo 6 de Juan, versos 45 al 47. Vamos al capítulo 7, por favor. Capítulo 7, versículos 16 a 18. 7, 16 a 18. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La doctrina que yo predico no es mía, es de Dios. ¿Por qué? Porque ya estaba en el plan de Dios, en la mente de Dios, antes que el mundo fuera hecho, este evangelismo de misión con visión trascendente de Él, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que implica allí, ¿verdad?, que tenía que ver en este evangelismo de visión trascendente de Dios, unidad, armonía, comunión de los pueblos, en la persona de Jesús. Esto es muy, muy importante que vamos a entender en este evangelismo de visión y misión trascendente de Dios. Luego que lo inició allí en la edad patriarcal y luego darle continuidad en la era mosaica, le dio su cumplimiento en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 en la era cristiana. Mire usted el progreso, ¿verdad? El progreso de la misión y visión trascendente de Dios en el evangelismo. Vamos a leer allí capítulo 2 de Hechos, algunos pasajes, especialmente las profecías que hace Pedro en relación a este inicio de este evangelismo de Dios.
versículo 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los profetas dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo. Note la inauguración, ¿verdad?, de este evento tan trascendente de Dios. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No que estos movimientos, ¿verdad?, sobrenaturales se dieran, sino que representan lo trascendente, lo maravilloso, lo asombroso que fue considerado por Dios la inauguración de ese evangelismo como visión trascendente de Dios. Está diciendo, comparándolo allí, ¿verdad?, con prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convierte en tinieblas, la luna en sangre, etcétera, etcétera. Son figuras de lenguaje, figuras simbólicas de lo que para Dios fue lo trascendente de inaugurar ese evangelismo trascendente de Él antes que el mundo fuera hecho. Y mire, hermanos, inició este trabajo el Señor en el día de Pentecostés y lo va a terminar en el cielo. En el cielo. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Yo sé que hay muchos pasajes que hay que considerar bajo este punto, pero yo estoy usando pasajes claves para entender lo trascendente del evangelismo de Dios. Capítulo 2 de Hebreos. Vamos a leer versículos 6 al 10, por favor. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo tus pies, al hombre común, ¿verdad?, al hombre común. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que a este hombre común que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos, ahí está el cambio en relación a Cristo, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Ahí está la visión y misión trascendente de Dios en el evangelismo, comenzándolo en el cielo y terminándolo en el cielo, hermano, con un pasaje, ¿cómo se llama?, siendo peregrinos en el mundo, ¿verdad?, yendo hacia el cielo. En este caso, lo que hemos abrazado esta misión de Dios. Versículo 10 otra vez dice: convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pero esto va más allá. Este mensaje es atractivo, está aplicado allá a los fieles del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 11, note. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Es retroactivo este mensaje de galardón celestial para los fieles del Antiguo Testamento. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo,
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente da a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miren ustedes que aún los del Antiguo Testamento, aunque no tenían un mensaje tan claro como el nuestro, en el Nuevo Testamento, ellos tenían esta fe, esta confianza, esta visión de ir al cielo, según las promesas y juramentos de Dios en este evangelismo trascendente. Anhelaban una mejor, esto es celestial. El último versículo de este capítulo leemos también. Miren, un solo cuerpo yendo al cielo según el plan de Dios en este evangelismo de misión y visión trascendente. Capítulo 11, 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, hablando de los capítulo 11, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por la muerte de Cristo alcanzaron ellos el perdón de pecados, y por la ascendencia de Cristo al cielo, la ascensión de Él al cielo, alcanzan ellos y nosotros ir al cielo también. Verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados. Es decir, teniendo primero el perdón perfecto de los pecados y luego la vida eterna, el reposo para el pueblo de Dios. Vamos a leer ahora como segundo punto en esta lección la revelación de su palabra completa. La revelación de su palabra completa. Hay muchas obras literarias, ¿verdad?, en el mundo al escoger, pero ninguna de esas obras literarias hablan de este plan de Dios en el evangelismo trascendente de Él, como es la revelación de su palabra completa. Los escépticos o incrédulos podrán decir todo lo que quieran en contra de ella, pero no han interrumpido en ninguna manera su incredulidad, no ha interrumpido esa misión, esa visión de Dios trascendente, aún a favor de ellos, aún a favor de los incrédulos, de los escépticos que ridiculizan el mensaje de la palabra de Dios. Pero el mensaje allí del Señor está también para ellos. Yo tengo 4 cosas esenciales en relación a la palabra de Dios. Faltan aquí pasajes, textos que ustedes como predicadores pueden poner a la par, ¿verdad? Aplicando con la Biblia estos pensamientos. Primero, confiando en la revelación de su palabra completa, Él hizo los siguientes pasos en relación a ella. Primero, ella es el milagro de los milagros del Señor obrando entre los hombres. Ella es el milagro de milagros. Dios hace milagros, pero ningún milagro se compara a este milagro tan hermoso como lo es la completa revelación de Dios, como una brújula para los redimidos. Él también la dictó usando a hombres fieles como secretarios. Les puso la palabra en la mente, en el intelecto, para que ellos, siendo dictados por el Señor, ellos la escribieran y nos la dejara escrita como la tenemos en nuestras manos. La dictó usando a hombres fieles como secretarios. Por eso dice, ¿verdad?, allá en Deuteronomio, capítulo 18, 19, yo pondré mis palabras en su boca. No solo en la boca de Jesús, sino en los profetas, Moisés y todo el Antiguo Testamento, incluyendo a los apóstoles. La dictó usando a hombres fieles como secretarios.
También la reveló, confirmándola con señales, milagros. No hay prodigios tan poderosos, no hay señales tan poderosas como las registradas en la palabra del Señor. El diablo ha tratado de imitarlas, pero son imitaciones, no son originales como las que encontramos en la palabra de Dios. Y eso confirma que la palabra de Dios realmente es inspirada por Él. La reveló, confirmándola con señales, milagros y prodigios poderosos. Y eso hace que la misma Escritura sea un milagro para nosotros. Hasta ahora la tenemos en nuestras manos. Aquí podía tener otro seminario, ¿verdad? El próximo seminario podía ser cómo nos vino la Escritura. Muy interesante ese tema, cómo nos vino la Escritura. Pero ahora estamos viendo que sencillamente Él la reveló, la confirmó con señales, milagros y prodigios poderosos. Y finalmente Él la conservó alrededor del mundo en la historia del hombre hasta ahora. Hay muchos hombres en la historia que quisieron destruir la palabra de Dios, pero no pudieron. No pudieron. La palabra de Dios, dice Pedro, vive y permanece para siempre. Entonces ahí tenemos la revelación de Dios completa para que entendamos por ella este evangelismo, esta misión y visión trascendente de Dios, que comenzó en el cielo, pasó por este mundo y va hacia el cielo, como hemos ya leído algunos pasajes. Por la Biblia, entonces, Él llama a la humanidad a que goce de nuevo con Él de la comunión perdida allá en el Edén, explicándole cómo puede retomarla. Por ejemplo, allí en Juan capítulo, 1 Juan capítulo 1 al 4. Mire usted qué asombroso este plan de Dios en el evangelismo. Haciendo de la humanidad un solo cuerpo. 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Aquel que fue preparado antes que el mundo fuera hecho. Por medio de Él, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. Estas cosas, versículo 4, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? Entonces son pasajes, hermanos, que realmente confirman este estudio que estamos considerando de la Escritura. El evangelismo, misión y visión trascendente del Señor. Entonces, Dios ha dejado como brújula para que entendamos cómo es que usted y yo y Dios hiciera posible esta comunión con la humanidad, habiéndola perdido allá en el Edén por causa del pecado. Envía a Cristo para atraernos otra vez hacia sí y darnos ese privilegio de gozar esa comunión otra vez con el Padre. Luego ustedes saben algunos pasajes que donde tiene que hacer o nosotros tuvimos que hacer para alcanzar esa comunión. Primero, oír la palabra. Oír la palabra. Y en base a la palabra, tener fe en la palabra. Y en base a la palabra, ser obediente al Evangelio, siendo bautizado para perdón de pecados. Y en base a la palabra, ser fiel hasta la muerte. Es parte nuestra, ya es parte nuestra. En este evangelismo, misión y visión trascendental de Dios, hay unos requisitos. Estos requisitos que el impío o toda persona en el mundo debe de obedecer para que sea beneficiado con esta visión del Señor
en el evangelismo trascendente de Él. Ahí tenemos Romanos 10:17, en donde dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es Salmo 1:1-3, bienaventurado el que medita en la ley de Jehová de noche y de día. 2 Timoteo capítulo 3, 14-17, toda la escritura es inspirada por Dios, etcétera, etcétera. Y el Salmo 133, versos 1-3, mirad cuán bueno es y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Todo está en lo que es la escritura, trazándola bien, como dice en otra parte el apóstol Pablo. En Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, por esto tenemos esta advertencia. Proverbios capítulo 35, 30, 5 y 6. Vamos allá a Proverbios, por favor. Un cuarto para ver, tengo, ¿verdad? 5 tiempo. ¿Ah? 5. Un minuto. Un minuto. Con solo abrir la Biblia se me va el minuto, ¿no? Proverbios 30, 5 y 6. 30, 5 y 6. Es un buen punto para parar aquí en este estudio. 30, 5 y 6. Por eso la advertencia aquí, mire usted en este pasaje. Toda palabra de Dios es limpia. Es limpia. Es el escudo a lo que en Él espera. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Por qué? Porque el evangelismo, con misión y visión trascendente de Dios, es lo ideal para Él, para mantener a la iglesia unida, junta, en armonía. Bueno, es sabiduría de Dios, hermano. ¿Qué hombre podía tener a todo el mundo en un solo cuerpo? Con diferentes ideas, diferentes opiniones, diferentes prácticas. No, ningún hombre. Solamente Dios ha hecho posible por su palabra y en este evangelismo, misión y visión trascendente de Él, tener al mundo unido, al mundo que se sujeta a lo que es la revelación de su palabra completa. Bueno, tenemos... muy bien, entonces sigamos, ¿verdad? Luego tenemos como tercer punto, la visión trascendente de Dios es bien delineada para conciliar entre sí a los hombres y a todos ellos con Él en la iglesia. ¿Cómo hizo posible esto Dios? ¿Cómo hizo posible esto Dios? Bueno, hemos leído ahí 1 Juan 1, 1-4, y luego tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1-3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Luego este verbo, en Juan capítulo 16, verso 17, habló acerca de que Él dio la palabra al mundo. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció. No solamente oro por estos, por los apóstoles, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, etcétera, etcétera. Ustedes saben esto ya de memoria. Él hizo posible conciliar al mundo con Él, a los hombres entre los hombres, en lo que es su palabra y aún más dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Ustedes saben, Mateo 16, verso 18, Colosenses 1:24, muchos pasajes en donde esto es posible, que los hombres en el mundo, todos sean uno en Cristo y todos unidos a Dios en la comunión a través de Jesucristo. Luego tenemos, por lo consiguiente, un cuerpo y tenemos una doctrina. Efesios capítulo, saben ustedes, 4, 1-6. Y luego también el apóstol Pablo haciendo referencia a ese cielo que hemos estudiado para una esperanza viva para la iglesia. 1 Corintios o 2 Corintios 5, 1-5. Son detalles que ustedes, hermanos, ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Cómo es que Dios hizo posible esta conciliación entre los hombres y en la iglesia, y todos los hombres con Dios.
a recuperar esa comunión que tuvimos, que perdimos allá en el Edén, pero que